porcentaje que ya conoce nuestra compañía. Como les contaba Catalina, mi nombre es Andrés Lacerna, soy el director regional de Canvas para Latinoamérica. Como contaba Catalina, bueno, con experiencia en el desarrollo e implementación de educación en línea, y ahora un poco más desde la parte comercial, pero también que nos da una visión bastante interesante de la situación actual y posterior y hacia dónde, digamos, va la educación en este momento. Yo quería darles un pequeño contexto de nuestra compañía. Sé que o vi que muchos la conocen, un pequeño porcentaje no la conoce, pero quisiera dar rápidamente un recorrido por nuestra compañía para entrar en contexto de esta conversación. Nuestra compañía es una compañía que nació en Utah hace aproximadamente 11 años. En este momento cubrimos 30 millones de usuarios, estamos llegando a 5,000 instituciones en el mundo con una comunidad activa de más de 700,000 miembros, y específicamente para Latinoamérica nos encontramos en 22 países, 315 instituciones, y hemos llegado a tener 2 millones de usuarios con un crecimiento bastante importante en épocas de pandemia, y cubriremos un poco este tema también. Y un poco para mostrarles o contarles quiénes usan nuestras plataformas. En Estados Unidos, toda la Ivy League, las 8 universidades más importantes de Estados Unidos, desde Harvard, Princeton, MIT, Yale, Stanford. Y en Latinoamérica, si bien no llevamos tanto tiempo, en Latinoamérica llevamos aproximadamente unos 5 años, pero ya tenemos algunas instituciones bastante importantes que nos acompañan en este camino. Instituciones como el TEC de Monterrey, como el ITAM, como la Universidad Católica de Chile, como el INCAE, como el IPADE, Emeritus, varias de estas instituciones muy dedicadas a escuelas de negocios, a educación continua. Tenemos en todos los países de Latinoamérica, como les contaba. De hecho veo por ahí algunas personas conocidas del Poli, de la UPAO. Bienvenidos a la charla. Y un poco para contarles, si bien llevamos poco tiempo, tenemos unos aliados bastante importantes con una calidad académica importante también. Y para los que nos conocen desde antes, detrás de Canvas hay una compañía que se llama Instructure. No es tan conocido el nombre de la compañía, es más conocido el nombre de la plataforma, y estamos ahora migrando a ser reconocidos más como un ecosistema de soluciones, con otras soluciones como Catalog, como Studio, como Impact, que en algún momento hablaremos de esas soluciones. Y digamos que todo nuestro desarrollo, toda nuestra estrategia va o gira alrededor de estos 3 valores, ¿no? El primero, elevar la enseñanza, mejorando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Queremos también amplificar la enseñanza, ayudando a los educadores a mejorar sus prácticas, especialmente a los docentes, que son, digamos, el actor más importante en este proceso. Y tercero, queremos intensificar el impacto de usuarios, nuestras instituciones, un poco para mostrarles la situación privilegiada en que nos encontramos nosotros desde Instructure, de trabajar con muchos países, con diferentes culturas, con grandes instituciones, el TEC de Monterrey, la Católica de Chile, todas estas instituciones como el IPADE, el INCAE, instituciones que están liderando, digamos, el mercado en Latinoamérica, y esto nos da una visión bastante interesante que queremos contarles el día de hoy. Primero, dar un contexto de los momentos que hemos encontrado. Me devuelvo hasta el principio de la pandemia, que digamos es como el momento más importante del desarrollo de la tecnología en la educación en los últimos años, y desde Instructure hemos podido encontrar 3 momentos que han sido bastante importantes. El primero, un cambio sin precedentes, ya lo explicaremos. El segundo, una metodología o una estrategia intencionalmente en línea. Y el tercero que queremos hablar es qué debemos hacer o cómo debemos estar preparados para lo que viene hacia el futuro. Y creo que este es
un momento importante. Al parecer estamos terminando o estamos saliendo de la pandemia, ¿no? A no ser que pase algo como lo que pasó hace 2 años, este parece ser el momento ya donde podemos empezar a salir de la pandemia y podemos empezar a pensar en el futuro, ¿no? Lo veíamos muy lejano, veíamos que no tenía final la pandemia, especialmente al principio. Creo que estamos llegando a este momento y por eso es importante que podamos hablar de qué se viene hacia el futuro. Entonces, el primer momento que encontramos desde la compañía es que empezó a cambiar la situación de un momento para otro. Nosotros venimos haciendo nuestros procesos comerciales, nuestra presencia en la región, nuestros eventos y demás para poder acercarnos a las instituciones que nos conozcan, pero de un momento a otro estalló esa búsqueda por nuestras soluciones, esa búsqueda por la educación en línea. Empezamos a ver que se empezaron a crear, digamos, metodologías de enseñanza en línea de emergencia. Algunos ya tenían experiencia y simplemente fue un cambio bastante sencillo. Digamos que lo que hicieron fue extender el número de estudiantes que tenían, especialmente las instituciones que tenían ya educación en línea, como vimos otras que definitivamente tuvieron que dar un salto muy importante, un salto al vacío sin mucha experiencia y de una manera bastante dolorosa. Empezamos a escuchar mucho ruido en el mercado, muchos expertos, muchas soluciones, plataformas que nunca habíamos escuchado, expertos que no conocíamos, tecnologías que se mostraban como una gran solución de un momento a otro que nunca habíamos escuchado antes, y esto empezó a confundir mucho a las instituciones. Empezamos a hablar o empezaron a hablar en el mercado mucho de que la educación superior estaba cambiando. Para nosotros eso ya era algo que era muy conocido y nos pasó un poco como las mamás, ¿no? Es decir, bueno, yo les dije que esto estaba cambiando, yo les dije que esto iba a venir, pero bueno, afortunadamente, inclusive para nosotros, las empresas de tecnología, esto ya fue una realidad, fue algo que las instituciones empezaron a buscar y también empezamos a escuchar muchas predicciones de lo que vendría para el futuro, ¿no? Pero especialmente, y algo que fue muy importante para nosotros como compañía y para la educación como tal, ¿no? Para el ecosistema, para las instituciones, para los estudiantes, para los docentes, para todos los actores, es que se abría una puerta hacia un futuro más digital, ¿no? Un futuro y una educación basada en tecnología, que esto digamos que ya lo sabemos de alguna manera, pero esto fue una realidad muy fuerte, fue un momento muy importante, y lo que logró esa parte de la pandemia, esas predicciones, es que por fin se dieran las conversaciones de incluir la tecnología dentro de la educación, ¿no? Los que llevamos ya un tiempo trabajando en educación en línea, tuvimos que remar solos muchísimo tiempo, tuvimos unas conversaciones bastante difíciles con los equipos de tecnología, con los equipos directivos, y esta situación nos ayudó a que esa conversación o esas conversaciones que venían teniendo un retraso desde hace muchos años, pues se pudieran dar, ¿no? Y eso fue muy beneficioso para nosotros. Es una lástima que haya sido causado por una pandemia de esta magnitud, pero en el mundo de la educación, este fue el momento en el que esas conversaciones que se debían dar hace muchísimos años, que los que recorremos esto desde hace tiempo, sabemos que duraron 4, 5, 6 años, pues eso se aceleró, y en este momento pues el tema de la tecnología es un tema bastante importante, y encontramos también que en este momento hay una realidad muy importante. En ese momento las instituciones debieron adaptarse para sobrevivir, pero hacia adelante lo que tenemos es que evolucionar para prosperar. Y este es un punto interesante en el que nosotros debemos reflexionar en qué punto de esta escala se encuentran ustedes. Cada uno de ustedes piensen en qué momento están, si están volviendo a lo presencial o están más hacia una metodología blended o están más hacia una metodología 100% en línea, y nos atrevemos a decir desde Instructure que deberían estar por lo menos en el
último cuadrito de Blended moviéndose hacia 100% en línea y ya hablaremos más adelante del por qué. Y finalmente, si quieren un poco entender en qué momento están de ese movimiento desde presencial hasta 100% en línea, podemos tener estas características de cada modelo de educación para que puedan un poco pensar en qué punto están. Podemos verlo desde el lado de las debilidades, pero lo ideal es un poco desde el punto de las fortalezas de su educación. Entonces, una educación tradicional es una educación que se siente familiar, es sensorial. Ustedes pueden ver al profesor, pueden sentir a los estudiantes, pueden hacer un tema de relacionamiento importante, es bastante espontáneo, no tiene tanta preparación como la educación en línea y hay un toque humano bastante importante. Ahora, tenemos también la metodología Blended, que ya tiene componentes de interacción asíncrona, síncrona y asíncrona. También tiene una parte importante de práctica, que sería ya con un elemento presencial, y es un poco la característica o la mezcla de la educación en línea y la educación tradicional. En el momento de la pandemia nos vimos obligados a irnos 100% en línea, pero en este momento que estamos empezando a regresar a las aulas, este es como un poco el tipo de educación que estamos empezando a manejar. Y finalmente, pensar si ustedes están 100% en línea, deberían tener un modelo que sea flexible, que sea reflexible, que sea repetible y que sea participativo. Entonces, un poco reflexionar en qué momento estamos a través de estas características. Como les decía, quisiera verlo desde la parte de las fortalezas y no desde la parte de las debilidades, pero la reflexión es que debemos estar entre un blended y una educación 100% en línea. Este fue el contexto que nosotros empezamos a ver. Esto fue, podríamos decirlo, el primer año de la pandemia, donde de emergencia empezaron a moverse las instituciones a hacer 100% en línea, y a partir del siguiente año empezamos a ver un momento donde las instituciones ya empezaron a estar intencionalmente en línea, ¿no? Ya con docentes formados, ya con contenidos digitalizados, ya con herramientas un poco más sólidas para la interacción con el estudiante a través de tecnología, pero también empezamos a ver un primer momento de inflexión donde se empezó a crecer la brecha entre las instituciones que empezaron a hacer muy bien la educación en línea y las que se fueron quedando. En este momento tenemos muy pocas instituciones que se acercan a nosotros que no hayan tenido una solución desde el comienzo de la pandemia. Algunas todavía no lo han hecho, increíblemente, pero en este momento sí empezamos a ver que se empezaba a crear una brecha muy grande entre las instituciones que estaban decididas a evolucionar y a mejorar con calidad y las instituciones que se quedaron pivoteando buscando una solución. ¿Y qué elementos importantes empezamos a ver de las instituciones que estaban decididas a hacer una educación en línea muy bien? Es que empezaron a pensar en la experiencia del usuario, con diseños, con interfaces, pensando en su navegación, estructurando sus cursos a través de un modelo instruccional sólido. Empezamos a ver que empezaron a buscar cómo conocer su usuario, cómo conocer su estudiante y tener todos los desarrollos de su interacción y su parte gráfica hacia eso con elementos de usabilidad. Y otra conversación que se tenía, digamos, parada de hace mucho tiempo, el tema de la accesibilidad. Todavía no hablamos de accesibilidad como deberíamos, pero es un tema ya que por lo menos en las evaluaciones, cuando nosotros hablamos con las instituciones, ya lo están pensando y ya lo están empezando a evaluar. Eso fue lo primero que empezamos a ver también que la conversación o la lucha que se tenía, digamos, la discusión que se tenía entre la tecnología en el salón de clase y la libertad académica se empezó a acabar. Antes veíamos que había mucha resistencia de parte de la docencia
para incluir tecnología que de alguna manera estandarizaba su enseñanza, y esto siempre fue uno de los stoppers en la tecnología, pero empezamos a ver que de un momento para otro esta discusión se acabó, y de hecho lo que empezó a suceder es que los docentes entendieron que la tecnología podía potenciar lo que hacían ellos en el salón de clase. Y también empezamos a ver que las videoconferencias empezaron a tener o a tomar un tono diferente. Al principio de la pandemia, lo que vimos es que muchas instituciones empezaron simplemente a tratar de replicar la realidad de un salón de clase a través de videoconferencias donde el docente daba su clase, no había ningún tipo de interacción, pero después empezamos a ver que los docentes empezaron a soltarse un poco, que empezaron a recibir capacitación de cómo debería ser un ambiente de videoconferencia con interacción con los estudiantes, e incluso empezamos a ver que los estudiantes empezaron a participar y a expresarse de una manera diferente, ¿no? Hay muchos estudiantes que se sienten intimidados por el salón de clase, y a través de las videoconferencias esto un poquito cambió y empezamos a ver que las metodologías de videoconferencia empezaron a mejorar mucho, lo cual empezó a mejorar mucho también la satisfacción de nuestros estudiantes. Y también empezamos a ver que había mucha preocupación por las instituciones de si su contenido estaba listo para móvil, si nosotros teníamos una aplicación móvil, o bueno, si las tecnologías que usaron en el salón de clase tenían una aplicación móvil, no solo que fuera responsivo, sino que también estuviera pensado y hecho para desarrollarse en una aplicación móvil, que es mucho menos común de lo que uno creería. Uno pensaría que todas las tecnologías y todas las aplicaciones ya tienen una aplicación, una versión móvil, pero no es tan cierto, ¿no? No pasa tanto. Hay todavía algunas plataformas que no lo tienen, pero sí empezamos a ver un crecimiento muy grande. De hecho, nuestra aplicación empezó a tener un crecimiento en la descarga muy grande. Llegamos a tener 30 millones de descargas de la aplicación, y esto también debido a la disponibilidad de dispositivos dentro de un hogar. Seguramente habrá 1 o 2 portátiles para 4 o 5 miembros de la familia, y esto hizo también que las instituciones empezaran a pensar que toda su experiencia, todos sus contenidos, toda su interacción tenía que migrar a poder tener una versión móvil. Entonces, empezamos a ver estas fortalezas, este cambio, y como les decía anteriormente, las instituciones que no hayan tomado o no hayan recorrido este camino durante el segundo año de pandemia ya empezaron a quedarse un poco atrás, y ya empieza a verse un poco la brecha entre instituciones que van seguramente a crecer en el futuro e instituciones que van a empezar a estancarse y a ver un decrecimiento importante en el número de matriculados de sus instituciones. Y finalmente está un poco trillado este tema, pero lo que sí tiene que entender la institución es que la metodología blended es el nuevo normal, la nueva metodología. Estamos viendo con alguna preocupación que las instituciones están pensando que esto va a volver a la normalidad, están empezando a echar un poco para atrás en lo que habían desarrollado, y están empezando a confiar en que van a volver a tener una modalidad presencial, y están dejando de lado la tecnología, que, como les comentaba, esto seguramente va a acrecentar la brecha entre las instituciones que van a puntear los rankings y las instituciones que van a ver un decrecimiento de su población y van a ir cayendo en los rankings. Y finalmente, y para lo que vinimos a hablar hoy, es cuáles son los retos que nosotros vemos que vienen hacia el futuro. Como les comentaba, para nosotros, desde nuestra perspectiva, desde las conversaciones que tenemos con nuestras instituciones, muchas de nuestras instituciones líderes tienen grupos de investigación, de intercambio, hablan entre ellas, hacen proyectos conjuntos, y lo que vamos a ver más adelante es lo que nosotros entendemos que tienen que estar preparados para el futuro.
En el caso de la educación continua, vemos un desarrollo mucho más rápido que la educación tradicional de pregrado y posgrado. De hecho, normalmente cuando nosotros entramos a una institución, entramos a través de sus áreas de educación continua y luego nos expandemos a pregrado y posgrado, pero sobre todo para las unidades de educación en línea, de educación continua, es muy claro cuál es el futuro. Hay una disposición más grande en adquirir tecnología, en probar cosas nuevas, en ir hacia adelante, y esto es bastante satisfactorio para nosotros. Entonces, estos son los 5 retos que nosotros vemos para los próximos 5 años: una demanda más grande de la educación en línea, un uso mayor del video en el aula virtual, un enfoque hacia el éxito del estudiante, una preocupación porque ese, digamos, elemento de personalización se pueda llevar a través de la tecnología, y el último, pensar cómo podemos trabajar con los datos para conocer a nuestro estudiante. Mientras un estudiante está en el salón de clase, no hay mucho que podamos conocer de él. Es que el encargado de conocer al estudiante es el docente, pero no hay una forma de escalar esa información, subirla a las directivas y hacer algunos procesos de mejora continua, lo cual sí podemos tener con las tecnologías. Entonces, un poco para empezar a hablar de los retos, lo que nosotros estamos viendo es un crecimiento muy grande de lo que es la demanda de la educación en línea, y todavía hay una discusión o hay todavía confusión en qué momento, en qué programas, para qué estudiantes, en qué modalidad debería haber una educación 100% en línea. Todavía hay mucha discusión sobre eso. Todavía hay mucha discusión sobre los contenidos, y hemos visto también una proliferación de compañías que ofrecen contenidos, pero muchas veces también las instituciones ya tienen recursos dentro de sus instituciones, de sus docentes, de sus programas, y estos no han sido digitalizados y aprovechados por la institución. Y también lo que vemos es que hay una fuerte demanda por otros tipos de titulaciones. Vemos que muchas instituciones siguen ofreciendo los mismos programas de siempre, ¿no? Y en el caso particular de Colombia es posible que otros países tengan esa misma casuística, pero lo que vemos es que todavía hay muchas instituciones que ofrecen derecho, que ofrecen administración, que ofrecen contaduría, y son programas que de alguna manera se siente el mercado saturados de ellos, y lo que vemos es que los estudiantes están empezando a tener otro tipo de requerimientos. Los estudiantes ahora quieren títulos que sean bastante cortos. Ya un estudiante no quiere un título que dure más de 2 años. Están buscando también otras alternativas de formación. Hemos visto un crecimiento muy grande hacia habilidades tecnológicas. Hemos visto que muchas profesiones a partir de la pandemia sintieron que su profesión ya no era, digamos, no tendría tanta cabida en un mercado futuro, y empezaron a migrar a tener habilidades tecnológicas. El programa que más hemos visto crecimiento es el de PMP, personas que vienen de otras industrias que quieren empezar a trabajar en la industria de la tecnología, y esta certificación de PMP es, digamos, la forma más sencilla de entrar a este nuevo mundo. Y también estamos viendo que los estudiantes que ya se graduaron, estudiantes están buscando formación posgraduación en habilidades blandas, y pasó mucho durante la pandemia, de manejo del tiempo, de comunicación asertiva, de aprender a manejar el estrés dentro de su ambiente laboral. Y también empezamos a ver estudiantes o, digamos, graduados que estaban buscando mucha ayuda en poder certificar algunas habilidades para ir a su empresa a mostrar esa certificación y poder buscar algún aumento o alguna
movimiento dentro de la jerarquía de la compañía. Esto por el reto 1. Para el reto 2, lo que hemos visto es una migración del video hacia la forma más importante de entregar contenido, y aunque parezca muy común, todavía los docentes y los equipos de producción no han desarrollado como quisiéramos esas habilidades de producción de video. Tampoco se hace mucho uso de curar y administrar las bibliotecas de video dentro de la institución, y también de, digamos, recursos como YouTube, como Vimeo, como Khan Academy, como ese tipo, todo ese tipo de contenidos que se encuentran en la red. Y también lo que hemos visto es que muchas instituciones producen video, pero ese video posiblemente no tiene un impacto en el desempeño del estudiante, ¿no? Hay algunos temas bastante difíciles de entender con la educación en línea, y deberíamos usar el video como un recurso muy importante para ese tipo de dificultades que puede tener el estudiante. Si ustedes se dan cuenta, las plataformas que más accesos tienen, que son Instagram, Twitter, TikTok, tienen muy poco texto, y lo que vemos es que se está empezando a migrar a un formato de video, la forma en que los estudiantes consumen contenido, especialmente para estudiantes de educación continua. Creo que Julia les va a compartir acá en el chat algunos casos de éxito de nuestras universidades, y ahí pueden ver un caso de éxito de cómo nuestras instituciones están empezando a usar el video. Esto para el reto 2. Para el reto 3 también estamos viendo o entendemos que es muy importante que todas las estrategias estén alrededor de el éxito del estudiante, y hay un tabú que tenemos que empezar a romper, y es ver al estudiante como un cliente. Este término cliente en un ambiente académico no es tan bien recibido, pero sí debemos empezar a verlo como un cliente en tema de satisfacción y de éxito. Entonces, muchas estrategias que vayan hacia identificar a los estudiantes que están en el riesgo, y a la vez desarrollar algún tipo de estrategia que pueda ayudarlos a terminar este proceso de una manera exitosa. Los que trabajamos en esto, y seguramente ustedes ya lo han vivido también, sabemos que el estudiante que estudia en línea es un estudiante que seguramente trabaja de día, estudia de noche, en algunos horarios bastante difíciles, después de que acuestan a sus hijos, después de que hacen la comida, después de lo que terminan sus actividades diarias, tienen que sentarse a las 11 de la noche, quedarse hasta la 1 o 2 de la mañana trabajando, y es muy importante que nosotros podamos ofrecerle a esos estudiantes esquemas de soporte, esquemas de autogestión, identificar muy bien en qué momento están teniendo problemas para sacarlos de ese momento de estancamiento y llevarlos de la mano por este proceso de aprendizaje. Y por eso es muy importante que desde el diseño instruccional los caminos hacia el éxito estén muy bien definidos, y aquí el diseño instruccional tiene un papel bastante importante de cómo hacer que ese estudiante vaya exitosamente por este camino. Y finalmente, es muy importante entender que ese estudiante tiene que recibir retroalimentación constante y a tiempo. Lo que hemos visto es que las instituciones están poniendo un componente importante de actividades calificables, ojalá semanal, que puedan mostrar cuando el estudiante está empezando a poner problemas, y también están empezando a definir indicadores de desempeño para docentes que, como les comentaba, hablar de KPIs dentro de una institución de educación era un tema tabú, pero es un tabú que hay que romper, y hay que empezar a medir el desempeño también de los docentes frente a la forma en que interactúan y dan retroalimentación a sus estudiantes como parte del éxito. Para el reto 4, vemos que es muy importante empezar a hacer un aprendizaje personalizado en esta, digamos, recorrido desde no tener educación en línea hasta tener que migrar de forma
momentánea, de forma espontánea, de forma de emergencia, a una educación 100% en línea. La forma en que lo están haciendo es bastante estandarizada, ¿no? Y de hecho, cuando una institución piensa en una tecnología, lo primero que piensa es que le va a estandarizar su experiencia, que lo va a limitar, que va a obligar a que usen cosas que de pronto para ellos académicamente no son las adecuadas, pero por el contrario, lo que nosotros queremos con nuestras tecnologías, bueno, las personas las empresas que desarrollamos tecnología, es que se pueda tener un aprendizaje personalizado, una experiencia personalizada y que sea de una forma escalable también. Nosotros tenemos instituciones que pasaron de 0 a 30,000 usuarios de una semana para otra, pero también pudieron hacerlo de una forma personalizada. Para esto también hay que centrarse mucho en las competencias de los estudiantes. Es una conversación que todavía es tímida para nuestro gusto. Algunos las preguntan, pero todavía las formas de calificar son de 1 a 5, de 1 a 7 para el caso de Chile, de 1 a 10, y instituciones que estén calificando únicamente con competencias y que tengan muy claro los contenidos y las evaluaciones a qué competencia apunta, no son tantas. De las 315 que nosotros tenemos, yo podría decirles que aproximadamente un 30 o 40% de esas instituciones lo están haciendo, y en este momento pues ya debería ser el 100% de las instituciones. Y finalmente, hay que ir donde el estudiante está, ¿no? No vemos muchas instituciones que estén haciendo cosas en TikTok, no vemos muchas instituciones que estén haciendo cosas en Instagram, no vemos muchas instituciones que tengan sus esquemas de soporte de modelos de servicio a través de WhatsApp, y sigue habiendo una desconexión importante sobre cómo es que el estudiante interactúa con la tecnología y cómo es que el estudiante busca soporte e interactúa con su universidad. La pandemia trajo algo de transformación digital, pero todavía vemos que los servicios que las instituciones dan no responden a las necesidades del estudiante y no responden a los requerimientos del estudiante. La parte de la matrícula sí hemos visto que ha evolucionado, pero una vez el estudiante está matriculado y listo para estudiar, los temas de soporte todavía están un poco atrasados en este sentido. Y finalmente, el último reto, la importancia de trabajar con datos. Como les comentaba, cuando tenemos un estudiante en el salón de clase, seguramente el docente sí puede identificar qué está pasando entre el salón de clase, cuáles son los requerimientos del estudiante, qué es lo que ese estudiante está necesitando, pero no hay mecanismos efectivos para hacer escalar eso a las directivas de las instituciones, así que los procesos de mejora continua van más jalonados por las políticas de los ministerios que realmente conocer a los estudiantes. Y en este punto es muy importante la tecnología. En plataformas como la nuestra, cada clic, cada interacción, cada entrada, cada actividad queda registrada, y todos esos datos se pueden explotar para crear estrategias que eviten la deserción del estudiante, y que también las instituciones, los directivos puedan crear estrategias, herramientas para que los docentes y administradores se empoderen en ese proceso y ayuden en la mejora continua de la institución. Y podríamos resumir también un poco, y esto se sale ya no solo de la educación continua, sino a la organización como tal. 3, digamos, puntos principales de los retos: una presión presupuestal bastante grande, un desgaste del estudiante en estos procesos, especialmente en pandemia, y un impulso para innovar y adaptarse, pero vemos también muchas iniciativas, pero pocas terminativas, ¿no? Vemos muchos impulsos, muchos papers, muchas investigaciones, pero las instituciones que realmente están pasando a la acción todavía no son tantas como quisiéramos.
Y finalmente, ya para terminar, queríamos dejarles 3 conclusiones o 3 reflexiones de lo que nosotros vemos que está pasando en este punto específico. Y como les comentaba, para nosotros esto es un punto de inflexión bastante interesante, bastante importante, donde la brecha se puede abrir mucho, las instituciones que lo están haciendo bien van a tener un crecimiento muy grande y las instituciones que insisten en anclarse al pasado pues no vemos que vaya a ser muy exitoso su futuro. Entonces, la primera conclusión que queremos dejarles es que este regreso a la presencialidad no debería implicar que el uso de la tecnología se va a dejar atrás, sino que, por lo contrario, las instituciones deben evolucionar de la mano de la tecnología y un poco desde nuestro lado también ese cambio de salirnos de Canvas y presentar Instructure como un ecosistema de soluciones viene también alineado a esto. Nosotros estamos agregando, además de Canvas, otras plataformas que apoyan todos los retos que les mencionamos anteriormente y de hecho estos retos son los que están, digamos, orientando nuestro desarrollo como tecnología para los próximos años. La segunda conclusión es que la competencia ahora va más allá del área local, ¿no? De la arena local. Antes era muy fácil entender cuál era mi competencia. Si yo era una universidad de élite, seguramente tenía 3 o 4 instituciones que eran mi competencia. Si era, digamos, más un segmento medio, pues había más universidades que podían competir contra mí. Pero era muy fácil identificar cuál era la competencia. En este momento la competencia puede venir de muchos lados, puede venir de México, puede venir de Chile, puede venir de Argentina, puede venir de Centroamérica y nos da mucho gusto saber también que hay buenas instituciones a nivel latinoamericano. Todavía nos falta para estar entre las 100 primeras, pero hay buenas instituciones que además están buscando a nuestros estudiantes, ¿no? En promedio hemos visto una caída del 30% de la matrícula en las instituciones, lo que hace que las instituciones estén buscando estudiantes en mercados internacionales y lo que está haciendo también es que las instituciones estén viendo la educación continua como una estrategia para, y me permito decir un término que no es muy aceptado en academia, pero para crear una nueva línea de negocio que pueda compensar un poco esa pérdida de estudiantes. Entonces piensen también que ya la competencia no es local, ahora la competencia es internacional y yo tengo que saber qué es lo que hay afuera en el mercado que está buscando el estudiante y qué es lo que me va a dar esa calidad que me va a ayudar a diferenciarme no solo a nivel local, sino internacional. Pero también no solo verlo como una amenaza, sino además hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Ya cuando ustedes hacen la proyección de los estudiantes que van a matricular, ustedes seguramente ven sobre la población que hay de ciertos estatus socioeconómicos, pues ahora le pueden agregar a eso otros 21, 25, 27, 28 países también, y es una oportunidad bastante interesante. Y finalmente, no menos importante, es un punto muy importante donde tengo que tomar sabias decisiones. En el caso nuestro, pues hablando de Canvas, es una solución probada para ayudar a diferenciarse de la competencia, pero pues hay este mismo caso en otras tecnologías, pero sí es muy importante que esa inversión en tecnología tenga un proceso serio, un proceso que no esté pensado únicamente en el presupuesto. Desafortunadamente en Latinoamérica las instituciones no comparten mucho cuáles son sus procesos de selección de la tecnología, pero a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, hay muchas universidades que comparten cuáles son sus criterios, cómo hicieron la evaluación, comparten sus encuestas, comparten absolutamente todo de cómo hicieron esa selección y es importante que aprendamos de eso. Creo que Julia también les va a compartir por acá en el chat cómo selecciona uno una tecnología. Y eso era todo lo que queríamos contarles. De pronto para algunas personas es algo que ya conocían, que es bastante obvio, pero bueno, queríamos compartirles nuestra visión, lo que vemos nosotros, como les comentábamos, desde nuestra
posición privilegiada con estas grandes instituciones, con un número importante de usuarios, con un número importante de instituciones. Acá están nuestros datos o mis datos si nos quieren contactar. Y bueno, Catalina, Julia, adelante, por favor. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Hemos tenido bastante movimiento en el chat. Julia les ha dejado una información importante, algunos links que les han compartido. Aquí también hay unos QR para que ustedes pues, puedan conocer más sobre Instructure y Canvas. Y bueno, antes de las preguntas, vamos a ver si podemos pasar el video, porque me gustaría que no se fueran sin ver el video. Ahí tenemos unas preguntas que sé que podemos evacuar en unos minutos. Así que me voy a lanzar nuevamente, vamos a ver si la plataforma nos lo permite, y ustedes por favor me confirman a voz si lo pueden ver. No. ¿No? No. De todas maneras, y bueno, te agradezco la intención y muchas gracias, Andrés, por la información. Les he dejado a lo largo de la presentación de Andrés algunos links que se relacionaban mucho al tema, porque claro, el tema es súper extenso, súper profundo y tenemos un montón de información que puede ser de utilidad para ustedes. Entonces, los invitamos muchísimo a que den clic en los links y si me haces favor de volver a compartir el último slide, los invitamos a que soliciten una demo personalizada o que ustedes mismos puedan crear una cuenta en donde tienen todos los features de Canvas y ustedes puedan hacer el uso de la plataforma y se convenzan de qué es, qué hace y cómo lo hace Canvas. Y por otro lado tenemos el QR code para que toda la información que yo les estuve mandando link a link la puedan encontrar ahí. Es todo nuestro sitio web, están nuestros recursos de educación personalizada, de la importancia del video en la educación. Entonces, bueno, pues esta es la información que teníamos preparado para ustedes. Muchísimas gracias, Catalina, por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y Andrés por la información. Exactamente, bien, reiteramos que este evento lo hemos creado en el marco del patrocinio institucional que sostiene Canvas Instructure con reglas, así que muchísimas gracias por toda esta información. 3 preguntas, Andrés, a ver cómo nos van con ellas. Carlos Rosas nos preguntó muy temprano y nos decía, en mi universidad después de la pandemia los académicos huyeron en estampida de la docencia virtual. ¿Qué cosas piensas que es más relevante para el aprendizaje que vale la pena mantener sin sobrecargar a los estudiantes y profesores? Sí, de acuerdo, Carlos, y nosotros lo vemos también desde nuestro lado. Yo creo que lo que debemos seguir apoyando desde nuestras instituciones es ese apoyo y formación continua al docente. Yo creo que el docente es el actor más importante. Quedó muy en evidencia esto apenas empezó la pandemia y lo que les comentaba un poco, nosotros empezamos a sentir que las instituciones están empezando a echar para atrás en el uso de la tecnología, en la capacitación de los docentes, en el apoyo a sus docentes, y esto es algo que tenemos que mantener. Y la idea, como dices tú, no es sobrecargarlos, de hecho es apoyarlos, es darle más capacitación, es de pronto poder pagar algún tipo de formación para ellos que sea certificada, es poder agregar más tecnología al ecosistema o al stack de tecnologías de la institución para seguir apoyando ese proceso. Pero para mí es básico, ¿no? No simplemente que, bueno, ya pasó esto, entonces el docente otra vez quedó suelto de la mano para ver qué hace, ¿no? Si es presencial, si es virtual, si es blended, que él mire a ver cómo lo puede hacer. No, yo creo que tiene que seguir ese apoyo al docente, el docente como actor principal y principal actor del éxito de la institución. Eso siento yo que se debería seguir apoyando. Excelente, gracias Andrés. Otra pregunta de Adriana Suesca. ¿Cómo se realiza aprendizaje personalizado en un ambiente virtual? ¿Me pueden dar algunos ejemplos? Perfecto.
Bueno, hay diferentes herramientas. Desde nuestra tecnología tenemos formas de, a partir del desempeño, poder mostrarle diferentes caminos de evaluación y de contenido. Hay algo que se llama dentro de nuestra plataforma caminos de dominio, y lo que hacen los caminos de dominio es que dependiendo de su desempeño les abra diferentes ramificaciones, ya sea de sus actividades evaluativas o de sus contenidos, y esto lo que hace es que la experiencia sea un poco más personalizada. Ahora, tenemos herramientas de video también donde el estudiante puede interactuar con ese video de forma personalizada, y tenemos herramientas también que les da soporte contextualizado. Entonces, dependiendo de las actividades que haga el estudiante, dependiendo de las dificultades que el estudiante empieza a encontrar dentro de la plataforma, nuestra plataforma les muestra soporte y los ayuda a seguir por ese camino de forma personalizada. Estas son las tres formas que lo hacemos nosotros. Seguramente otras tecnologías tendrán algo análogo, pero de esa forma la hacemos. Ahora también la data que arroja una plataforma como la nuestra también puede ser usada para, digamos, desde mensajes de texto, poder empezar a apoyar al estudiante, ¿no? Nosotros sabemos el estudiante cuándo entra, cuándo no entra, si falla un examen, si no falla un examen, si hay un recurso que consume o hay un recurso que no consume, si está interactuando con el docente, si no está interactuando con el docente, y toda esta data puede ser también procesada y ya sea escalada a un área que lo contacte de forma masiva, o también hay algunas instituciones que a partir de esta data llama a sus estudiantes desde un equipo normalmente de bienestar universitario, y puede personalizar un poco también esa experiencia. Está un poquito más manual que la anterior, pero el uso de la data es básico también. Perfecto. Carlos también te hacía otra pregunta, Carlos Rosas. En el contexto de enseñanza presencial y después de esta experiencia de pandemia, ¿qué estrategias de enseñanza online piensas que son las más efectivas para garantizar aprendizaje de los estudiantes? Carlos, depende mucho de la estrategia de la institución, pero personalmente me gusta mucho el aprendizaje basado en evidencias o la evaluación basada en evidencias, ¿no? Ya es una metodología más usada por posgrado que de pregrado, pero a mí me gusta mucho. A mí todavía esos exámenes donde te salen 20 preguntas de selección múltiple con algunos distractores y algunos enunciados, yo creo que eso es algo que ya no debería estar pasando en la educación. Y me gusta mucho la evaluación a través de evidencias, una evaluación que puede tener 4 o 3 entregas durante el semestre, donde tú puedas evaluar la evolución del estudiante, donde el docente pueda retroalimentar las entregas de forma oportuna para que el estudiante vaya desarrollando ese conocimiento y pueda evaluarlo a través de entregas. Y también estamos viendo evaluación a través de video, que es bastante interesante, ¿no? Empezar a incrustar ahí sí exámenes de selección múltiple y demás dentro del video, pero es muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque tú lo que haces es en el video empezar a ver si ellos están entendiendo dentro de ese examen que se pone. Tú puedes hacer que el estudiante no pueda seguir consumiendo los contenidos hasta que escoja la pregunta o la respuesta correcta, y eso hace que tú verifiques que el estudiante sí realmente está consumiendo el contenido, ¿no? Porque con los exámenes habituales, bueno, es más difícil, ¿no? Y bueno, los estudiantes tienen grupos de WhatsApp que se pasan las preguntas y ese tipo de cosas, y creo que no es como tan útil. Ok, gracias, Andrés. Otra, dice Maritza, ¿ustedes han escuchado de Labster? ¿Cuál es la diferencia con Canvas? Me parece interesante para que des foco sobre qué hace Canvas. No lo he escuchado. Labster, no lo he escuchado. Discúlpame, pero no. Vale, bien. No lo conozco. Bien, y otra más. Dice Marco Antonio Espinosa, ¿cuántos estudiantes recomienda usted por aula Zoom o virtual?
Bueno, ahí hay dos visiones, ¿no? La financiera y la, y la académica. Yo diría, desde la visión académica, yo te diría que más de 50 estudiantes es difícil de manejar. El financiero te dirá que 100 o 200 es lo mejor, ¿no? Y depende mucho de la visión que tengas. Pero yo te diría que académicamente un grupo que sea sencillo de manejar pueden ser unos 50, y también hay que ver la metodología que usas, ¿no? Si no hay mucha interacción, pues simplemente puedes tener como una clase magistral, pero virtualizada de alguna manera. Pero yo diría que 50. Perfecto. Por ahí nos dice Maritza que son laboratorios virtuales. Canvas es un LMS, un Learning Management System, mucho más grande que un concepto de laboratorio virtual, muy enfocado pues a temas muy puntuales de académicos, de las ciencias básicamente. Entonces, por ahí vamos. Ya Julia te va a mandar alguna información más, Maritza, sobre Canvas para que veas la diferencia. Y una última pregunta que me parece interesante ya sobre el tiempo. Carlos te dice, entiendo que para ustedes buen desempeño, y te lo pone en comillas, significa buen aprendizaje, nuevamente en comillas. ¿Cómo se han cuestionado estos estándares de desempeño antes y después de la pandemia? Bueno, digamos que desde nuestra tecnología, nosotros no nos cuestionamos tanto eso, ¿no? Eso es una función sustantiva de la institución, ¿no? Que reconoce como buen desempeño y que no reconoce como buen desempeño. Nosotros desde la compañía lo que hacemos es desarrollar herramientas para que la institución pueda medir eso. Sin embargo, estamos agregando tecnología para que buen desempeño no sea únicamente tener una calificación del 1 al 10 o del 1 al 5 o del 1 al 7, sino estamos migrando a que la evaluación de los estudiantes se haga a través de competencias, y en ese sentido es que el estudiante pueda lograr satisfactoriamente las competencias que tú definas en tu modelo académico, en tu pensum y en, digamos, cada una de las asignaturas que está viendo el estudiante. Pero yo te diría que la definición es de la institución como tal. Lo que sí nosotros vemos y estamos trabajando en eso es para que se migre ya a un modelo de evaluación únicamente por competencias, y ahí nuestro papel, más que definir qué es buen desempeño, es poder desarrollar y proveer a la institución esas herramientas que ayuden a medir la definición de cada institución. Yo diría, Carlos, que es más de la institución, pero personalmente creo que migra hacia una evaluación por competencias, más que una calificación de 1 a 5. Perfecto, muy bien. Bien, Andrés y Julia, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir tan generosamente tanta información con nuestra audiencia. A todos ustedes reiterar que van a recibir la presentación, una pequeña encuesta que no les toma más de 1 minuto y que agradezco inmensamente que puedan completar, y esperarlos en nuestro próximo webinario en el mes de mayo, el 8 de mayo vamos a tener otra temática. Los esperamos, síganos en redes sociales y quedan entonces con el contacto de nuestro patrocinador institucional, Canvas Structure. Les deseo un lindo día y nuevamente nuestro agradecimiento. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Con gusto a ustedes. Bye.